Buenos días, mis hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente, ¿verdad? Es un privilegio para mí estar nuevamente delante de ustedes. Y esta mañana se me ha asignado una misión. Y se me ha asignado una gran misión, mis hermanos. Y es poderles exponer a ustedes la introducción al libro de Isaías. Este precioso manjar que nuestro pastor nos estaba diciendo hace poquito, ¿verdad? Que vamos a tener por estos largos meses la oportunidad de conocer quién fue Isaías, cuál fue el propósito por el cual Dios llamó al profeta y con qué objetivo lo hizo, mis hermanos. Entonces, déjenme empezar con esto, por favor. Ya todos lo conocemos, no es nuevo. Isaías es un profeta. Es un profeta que Dios levantó para llevar un mensaje. Y ese objetivo de ese mensaje es que Isaías tenía que llevar esto para que el pueblo pudiera reconocer su pecado. ¿Y de cuál pueblo estamos hablando? Estamos hablando del pueblo de Israel. E Isaías tenía que llevar este mensaje para que ellos se apartaran de su pecado, para que ellos se apartaran de su maldad y se volvieran a Dios. Ahora, mis hermanos, en estos tiempos en los que nosotros estamos viviendo, Dios sigue hablando. Dios sigue llamando a su pueblo, aquellos que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Los ha llamado y los sigue llamando para que se arrepientan. Y es mi oración, hermanos, en esta hora y estas semanas que han pasado, es mi oración que en estos meses, mis hermanos, podamos nosotros como iglesia ser confrontados por estos mensajes que vamos a revivir, mis hermanos, y que podamos ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mis hermanos, realmente cuando estamos hablando del profeta Isaías, como dije al principio, estamos hablando de una literatura profética que tiene que ver mucho con el profeta. Por tanto, me es muy necesario, hermanos, partir de una premisa. Y esa premisa es la siguiente: ¿qué es un profeta en la Biblia? ¿Qué es un profeta bíblico? ¿Y qué no es un profeta? Entonces, para empezar, vamos a partir de aquí. Mis hermanos, un profeta es un vocero de Dios. Es aquel que lleva la palabra del Señor. Y por eso Él no habla de su propia autoridad, ni transmite lo que Él quiere decir, sino que es la palabra de Dios lo que este hombre llamado como profeta tiene que entregarle al pueblo. Solo recuerdo, mis hermanos, cuando Dios llamó a Moisés y le dijo que se tenía que presentar delante del faraón, y Moisés fue con su hermano a Egipto, donde estaba el faraón, y Moisés le dijo: el gran yo soy me ha enviado. Y le dijo: así dice el Señor. O sea, son las palabras de Dios las que un profeta tiene que decir a un determinado pueblo, mis hermanos. Un profeta, mis hermanos, también es un mediador. Es un mediador que llama al pueblo a la obediencia. Es un mediador que denuncia el pecado. Y él habla todo lo que Dios manda. También el profeta, mis hermanos, es un proclamador. Es un proclamador de juicio, pero no solamente de juicio, sino que también es un proclamador de esperanza para el pueblo de Dios. Señala las consecuencias del pecado del pueblo si no se arrepiente, y también señala aquella fidelidad de Dios que con amor está llamando cada día a su pueblo. Y mis hermanos, el libro de Isaías es un ejemplo continuo de todo lo que hemos estado diciendo ahorita. ¿Me acompañan por favor a Hebreos capítulo 1? Hebreos capítulo 1, de los versículos 1 al 2, dice lo siguiente. Y es muy importante que nosotros lo leamos y lo entendamos, mis hermanos. Dice lo siguiente: Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras, dice,
en otros tiempos a los padres por los profetas. Me voy a quedar en este versículo 1. Lo que Dios está diciendo, mis hermanos, en el versículo 1, lo voy a parafrasear en una idea sencilla. Dios está diciendo que habló a nuestros padres en el tiempo pasado, en otro tiempo, habló a través de los profetas. Y el versículo 2 dice lo siguiente: pero en estos postreros días, hablando hace 2000 años atrás, hablando de los apóstoles, y ese tiempo sigue vigente para nosotros todavía, dice: en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, en quien constituyó heredero, dice, de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Así que, mis amados hermanos, lo que Dios nos está diciendo en el libro de Hebreos es que en la edad antigua, en el Nuevo Testamento, Dios hablaba solo acerca de los profetas. Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, Dios solamente nos está hablando a través de su Hijo. Y es que, mis hermanos, todos los profetas del Antiguo Testamento eran tipos que apuntaban al cumplimiento de Jesús. Quien Jesús es la revelación final. Miren lo que dice Juan capítulo 14, versículo 23. Jesús está hablando y él dice lo siguiente: el que me ama, dice Jesús, ama mis palabras y las pone en práctica. Por lo tanto, mis amados hermanos, para nuestros tiempos, la única autoridad suficiente, inerrante que nosotros tenemos es la palabra escrita, no revelaciones privadas que una persona pueda tener. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19 expone lo siguiente y dice: tenemos también, dice, la palabra profética más segura, dice, a la cual hacéis bien a estar atentos como una antorcha que alumbra en lugares oscuros. El escritor de Hebreos, mis hermanos, puedo decir inspirado por el Espíritu Santo, y puedo decir Dios mismo, porque es Dios mismo, está diciendo que lo único seguro que nosotros tenemos en nuestros tiempos es la palabra escrita. Es la única seguridad que nosotros tenemos. Por eso nuestro pastor nos ha dicho hoy que debemos de ser predicadores fieles a la palabra del Señor. Debemos de ser hombres que se meten en el texto a sacar lo que el texto dice y a no predicar lo que se nos venga en gana y lo que nosotros queremos. Ese es el verdadero profeta. Así que, mis hermanos, la única profecía verdadera para nosotros es la palabra de Dios. Y por este motivo, hermanos, hoy en nuestros días no podemos estar esperando esas revelaciones nuevas que dicen: recibí la voz del Señor, escuché a Dios hablar, tengo un mensaje del Señor. No podemos estar esperando eso, porque la única verdad absoluta que tenemos es la palabra de Dios. Y además el canon fue cerrado completamente con los apóstoles. Y ya como Jesús dijo, nos ha hablado en estos días a través del Hijo. Mis hermanos, el ministerio profético que nosotros debemos de seguir desempeñando, el ministerio profético que nosotros debemos de seguir hablando, es eso, es la predicación fiel a la palabra del Señor, y no en nuestras propias revelaciones, porque nuestros pensamientos, nuestros sentimientos están afectados por el pecado. Por eso nosotros debemos de centrarnos nada más en las Escrituras. En resumen, mis amados hermanos, un profeta es el portavoz autorizado por Dios que comunica su voluntad solamente a través de las Escrituras y se las dice al pueblo de Dios. Y ahora, mis hermanos, entonces, conociendo lo que es un profeta y teniendo esto como base para introducirnos al profeta de Isaías, regresemos al libro entonces, mis hermanos. Mis hermanos, el libro de Isaías, como lo dije al principio, es una obra profética.
Todos conocemos que este libro se encuentra en el Antiguo Testamento, mis hermanos, y es el primer libro de los profetas mayores. Sin duda alguna, mis hermanos, es el más citado de los profetas. Contiene más de 590 referencias en 23 libros del Nuevo Testamento. Y es por esto que muchos teólogos llaman a este libro el Evangelio en el Antiguo Testamento, mis hermanos. Y esto porque su mensaje no solamente era para Israel y para Judá, dos pueblos que fueron divididos, sino que también este mensaje es para todas las naciones del mundo, anunciando juicios, anunciando salvación y anunciando la llegada de ese Mesías prometido. Y quiero mencionar algunas citas relevantes en el libro de Isaías. Por ejemplo, Mateo en el capítulo 1, versículo 23, cita a Isaías en el capítulo 7, versículo 14. Y lo que está citando es el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, 700 años antes que Jesucristo naciera, Isaías ya lo estaba profetizando. Ese es un profeta real del Antiguo Testamento, mis hermanos. Por ejemplo, Juan capítulo 12, versículo 41, cita la visión gloriosa que Isaías tuvo en el capítulo 6. Y Hebreos capítulo 8, de los versículos 32 al 35, nos muestra cuando el eunuco de Etiopía estaba leyendo exactamente Isaías 53. Y en este pasaje, mi hermano, de Isaías 53, se está anunciando, Isaías está anunciando directamente la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, estamos a punto de entrar a ver grandes maravillas que Dios hizo en el pasado. Quiero mencionar, mis hermanos, para podernos introducir, estamos en la introducción, la estructura del libro de Isaías. La estructura del libro de Isaías es la siguiente. Isaías está dividido en 3 secciones, las cuales son las siguientes. Los capítulos 1 al 39 exactamente nos hablan de juicio y nos hablan de advertencia contra la nación de Judá y contra el rey de Israel, pero también para todas las naciones del mundo. Y estos, hermanos, estos capítulos son los que nosotros vamos a estar tocando en todo este tiempo de la predicación. Los capítulos del 40 al 55 nos hablan de consuelo, nos hablan de promesas y nos hablan de redención. Y esto incluye los cánticos del cielo. Así que, mis hermanos, tenemos una gran tarea todo este tiempo. Nosotros, como buenos lectores de las Escrituras, debemos de leer Isaías y pasar por estos pasajes para poder entender todo lo que nosotros estamos exponiendo. Y por último, mis hermanos, los capítulos 56 al 66, que tratan sobre la esperanza futura y la restauración universal que el Mesías trae a este mundo. Exactamente es la parte escatológica de este libro. Una parte impresionante, mis hermanos. Estos son las secciones que comprende el libro profético de Isaías, mis hermanos. Y ahora entonces miremos más a fondo el profeta. Acompáñenme, por favor, mis hermanos, a el capítulo número 1 de Isaías. El capítulo número 1 de Isaías. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen, mis hermanos? Okay. Capítulo 1 dice: visión de Isaías, dice, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y de Israel en días de Usías, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Mis hermanos, la estructura de este pequeño versículo nos da la introducción al libro de Isaías. Nos está diciendo que Isaías, hijo de Amós, y no podemos confundir a este Amós con el profeta Amós, son dos personajes completamente diferentes. Y que este Isaías dice que tuvo una visión, y esa visión se trataba acerca de dos reinos. Esos dos reinos eran Judá y eran
Jerusalén. Y esa visión se dio alrededor de un periodo de 40 años, donde reinaron en Judá los reyes de Usías, y luego que murió Usías, reinó su hijo, que era Jotam, y luego de su hijo Jotam, su hijo, que fue Acaz, y luego el hijo de Acaz, que fue Ezequías. Pero mis hermanos, para que nosotros podamos entender correctamente esta estructura de este pequeño versículo, nosotros debemos de entrar al contexto histórico. Nosotros debemos de entrar al contexto político, social, cultural del momento que estaba viviendo Isaías. Así que, mis hermanos, abrochémonos los cinturones, por favor, porque estamos empezando con una narración muy larga, mis hermanos. Les ruego paciencia, les ruego que abran su mente, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo pueda obrar en cada uno de nosotros. Quiero hacer una cronología aproximada, mis hermanos, del rey Usías. El rey Usías reinó aproximadamente 52 años en Judá, desde los años 792 hasta el 740 a.C. Durante el reinado de Usías, mis hermanos, el reino de Judá alcanzó una prosperidad muy buena y alcanzó un poder militar excelente. Dios lo prosperó, Dios lo bendijo con la agricultura, le dio un ejército militar fuerte y poderoso. Pero al final de su reinado, mis hermanos, cuando Usías había alcanzado el poderío completo y era respetado por las naciones vecinas, le pasó lo que a todo hombre le puede pasar. Su corazón fue soberbio de tanto poder que tenía. Y ese es el problema con nosotros, mis hermanos, que cuando Dios nos da algo de poder, nuestro corazón se puede volver soberbio. Y esto le pasó al rey Usías. Él hizo un sacrificio que no le correspondía. Entró al lugar santo y hizo el sacrificio, cuando ese trabajo solamente era de los sacerdotes. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Dios puso juicio al rey Usías. Le puso lepra en su frente y así murió en sus últimos días, apartado del pueblo y solo, simplemente porque desobedeció el mandato del Señor, mis hermanos. Al final de este reino de Usías nació Isaías. O sea, Isaías nació al final del rey Usías y se estima que fue alrededor del 760 a.C. En la capital de Jerusalén o en algún lado de sus alrededores, no se tiene un lugar exacto, pero allí se comienzan a manifestar los primeros días del profeta Isaías, mis hermanos. Con la muerte de Usías quedó su hijo Jotam. Jotam reinó aproximadamente del 740 al 732 a.C. Jotam hizo lo recto ante el Señor, fortaleció las ciudades y tuvo estabilidad en el poder militar. Pero todavía el pueblo de Judá seguía manteniendo idolatría. Y Jotam no logró erradicar por completo todo el pecado que el pueblo estaba cometiendo. Murió de viejo y le sucedió su hijo, Acaz. Mis hermanos, Acaz reinó aproximadamente 732 años. Reinó aproximadamente del 732 al 716 a.C. Este rey, hermanos, hizo lo malo delante de Dios. Se apartó completamente de los mandatos de sus padres. Cerró el templo, practicó la idolatría e hizo sacrificios humanos y buscó alianzas con Asirias. Mis hermanos, Isaías tuvo un ministerio crítico a Acaz en ese tiempo, advirtiéndole a Acaz su pecado y que tenía que arrepentirse. Sin embargo, no lo hizo. Con la muerte de Acaz, un rey muy malo, le sucedió su hijo Ezequías. Ezequías gobernó aproximadamente 29 años, mis hermanos. Ezequías hizo lo diferente que su padre. Él hizo lo recto. Restauró el templo, restauró la adoración, eliminó los ídolos y confió en Jehová frente al pueblo más poderoso de ese entonces,
que era Asiria. Isaías continuó el apoyo a Ezequías, mis hermanos, dándole consejo espiritual y profetizando la intervención de Dios a este pueblo si no se arrepentía. Este periodo, mis hermanos, trata aproximadamente 40 años. Y fueron tiempos donde la crisis espiritual y la crisis moral fue muy grande. Las amenazas por Asiria fueron realmente muy fuertes y llevó su destrucción. Y es importantísimo, mis hermanos, que nosotros, para que podamos entender realmente cuál fue esa visión de Isaías, nosotros podamos entender cómo ese pueblo al que Dios había escogido, cómo ese pueblo al que Dios había llamado nación santa, llegó a esa decadencia tan grande. Y es por ese motivo, mis hermanos, que quiero exponerles un pequeño panorama histórico desde la creación del pueblo de Israel hasta el punto que nos encontramos hoy en la mañana. El pueblo de Isaías, el libro de Isaías, perdón, mis hermanos. Así que tenemos que estudiar mucha historia, mis hermanos, y tengan paciencia, por favor. Mis hermanos, todos entendemos que desde que Adán y Eva pecaron, la maldad se multiplicó sobre la tierra. La humanidad siempre fue de mal en mal. La rebelión fue en aumento y Dios tuvo que juzgar rápidamente el pecado en la tierra. Y todos conocemos que Dios juzgó ese pecado con el diluvio, donde Dios solamente perseveró a Adán y a Eva. Después que a Noé y a su familia, fue solamente Dios guardó solamente a Noé y a su familia. Tiempo después, mis hermanos, cuando la humanidad se volvió a multiplicar, la maldad también se volvió a multiplicar. Y los hombres, en vez de hacer la voluntad de Dios, de llenar la tierra, ellos tomaron una decisión. Se unieron en un lugar y dijeron: aquí nos vamos a quedar, vamos a crear una torre y nos vamos a hacer un nombre. Dios tuvo que intervenir nuevamente, confundiéndolos, y de esa manera se esparcieron por todo el mundo. Y después de mucho tiempo, mis hermanos, alrededor del año 2000, antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Dios llamó a Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos, siendo Adán un idólatra completo en esa tierra, cuando Abraham no merecía nada más que la ira del Señor, como todos nosotros. Allí miramos una vez más la gracia del Señor, y la gracia no solamente está en el Nuevo Testamento, sino que viene desde el principio de la humanidad. Dios está derramando gracia y misericordia, mi Señor. Y Dios le dio esta promesa a Abraham y le dijo: de ti haré una nación grande, le dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Mis hermanos, desde ese entonces Israel fue escogido para ser un pueblo especial por Dios. Pero, mis hermanos, es importante aclarar lo siguiente: el pueblo de Israel del que estamos hablando no tiene nada que ver con el pueblo de Israel de nuestra época. Son dos cosas totalmente diferentes. Mis hermanos, el Israel del que nosotros estamos haciendo mención es el Israel bíblico, es el Israel del pacto, escogido soberanamente para traer al Mesías y cumplir el plan redentor de Dios. Mis hermanos, Cristo es el verdadero Israel. Cristo es el Hijo obediente que cumplió perfectamente lo que la nación antigua no pudo cumplir. Ustedes recuerdan, el primer Adán falló, nuestro segundo Adán fue perfecto y no falló. Y después de Adán vino el segundo, Israel. Dios tratando con esa nación para que fuera santa, escogida por Dios, una luz a las naciones, pero siempre falló a Dios, mis hermanos. Pero tuvo que venir entonces el Israel verdadero, el que nunca iba a fallar, y ese es nuestro Señor Jesucristo.
Y aún, mis hermanos, cuando Dios los tenía en el éxodo, en el monte Sinaí, y Moisés no había bajado todavía, y Dios les estaba dando la ley, no había bajado Moisés todavía, y ya se habían hecho un becerro de oro para adorarlo. Esa es la gran nación de Israel, siempre viniendo en contra de Dios. Mis hermanos, durante el periodo de los jueces se repitió esta misma constante: desobediencia, opresión, clamor y liberación. Y aunque Dios siempre mandaba libertadores al pueblo de Dios, este pueblo siempre permanecía su corazón inclinado a lo que es la idolatría y el pecado. Luego llega el año 1050, mis hermanos, antes de Cristo. Llegó el tiempo de la monarquía. Israel, al ver que las otras naciones tenían rey, ellos le pidieron a Samuel un rey. Y Dios les entregó un rey conforme al corazón malo y perverso de este pueblo. Dios les entregó a Saúl. Saúl fue ungido y hizo lo malo delante de Dios. Después vino David, mis hermanos. A diferencia de Saúl, este era un rey conforme al corazón de Dios, conforme al corazón de Jehová, a quien Dios le prometió un reino eterno. Pero realmente no era David ese reino eterno, sino que David solamente era una personificación de lo que es la persona de Cristo. David fue un tipo de Cristo, porque todo estaba apuntando a ese nacimiento. Y luego, mis hermanos, vino el hijo de David, Salomón. Mis hermanos, en el periodo de Salomón, Israel alcanzó su máximo esplendor. Salomón construyó el templo y todas las naciones vecinas venían a Salomón a pedirle consejo, porque Salomón era el rey más sabio de sus tiempos. Lamentablemente, mis hermanos, Salomón se inclinó al pecado. Salomón se inclinó a la maldad. Y Salomón hizo lo malo en sus últimos días delante de Dios. Mis hermanos, esto provocó que Dios volviera a tomar mano en el asunto y castigó a la nación de Israel. Lo que David, su padre, había logrado de unir a las 12 tribus de Israel por el pecado de Salomón, la nación fue dividida completamente y se dividió en Israel del norte por las 10 tribus y la otra parte, en la parte sur, quedaron 2 tribus, 2 hermanos que después se metieron a guerra uno con el otro, mis hermanos. Estas son las consecuencias del pecado que nosotros podemos cometer. Déjenme decirles, mis hermanos, que aquí llegamos, así estamos ya a punto de llegar a nuestro libro. El reino del norte, mis hermanos, jamás tuvo un rey fiel. Desde Jeroboam I, que fue el primer rey, este rey llenó los altares con becerros de oro. Ofrecieron cultos a Baal y ofrecieron cultos a Moloch, dando sus propios hijos en sacrificios. Y me acompañan por favor a Segunda de Reyes. Miren, mis hermanos, todas estas historias están en los Reyes y están en las Crónicas. Si ustedes quieren ir más profundo, pueden ir en su casa a leer los Reyes y las Crónicas, que aquí está esto muy claro, mis hermanos. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 17, dice lo siguiente. Y aquí estamos hablando de Israel antes de ser llevado cautivo por Asiria. Y dice lo siguiente, este versículo. Hablando de Israel, ¿verdad? Dice: hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego. O sea, lo ofrecían en sacrificio. Dice: se dieron a la adivinación y se dieron a los abuelos. Se volvieron brujos esta gente. Después de tener una relación con Dios, le dieron la espalda completamente a Dios, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Y esto, mis hermanos, provocó a ira a Dios. Mis hermanos, esa ira se dio en el año 722, cuando el reino del norte cayó bajo el poder de Asiria, cumpliéndose las advertencias dadas por los profetas. Mis hermanos,
los asirios colonizaron el reino del norte. Llevaron el reino del norte. Se llevaron cautivo a la mayoría de los judíos a otras naciones. Y de otras naciones trajeron personas a asentarse y colonizar lo que es el reino del norte. Y eso con un objetivo: destruir por completo el reino del norte. Y esto se conoce, mis hermanos, en la Escritura como las 10 tribus perdidas de Israel. Así quedó la parte del norte por su pecado y no venir a Dios. Ese es el castigo del Señor, mis hermanos. Por otra parte, permítanme. Por otra parte, mis hermanos, la parte del sur, el rey de Judá, ellos, aunque mantenían el templo, siguieron ofreciendo sacrificios a Dios, pero de una forma religiosa. Lo hacían de una forma vacía, demostrando que estaban llenos de hipocresías. El profeta Isaías les escribió en el capítulo 29, versículo 13, esto, y les dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hermanos, Dios envió juicio contra Judá también por las manos de los mismos asirios. Y Judá, en vez de confiar plenamente en Dios, estos buscaron alianzas con otros pueblos, que al pasar el tiempo esto solamente se convirtió en su propia ruina. Y mis hermanos, Isaías interpreta todos estos eventos políticos que Israel estaba pasando. Él lo interpreta de la siguiente manera: lo interpreta como la soberanía de Dios. Porque aún Asiria, con todo el poder militar que tenía, este pueblo, Asiria, solamente fue la vara de la ira de Dios en contra de su propio pueblo, por su pecado y por su maldad. Mis hermanos, cuando Dios decreta juicio contra algo, o cuando Dios decide hacer algo, no hay nada ni nadie que pueda intervenir. Por eso Dios llama todos los días, mis hermanos, todos los días llama al arrepentimiento. Y nosotros debemos prestar atención para que cuando lleguen esos días no sean días malos a nosotros, sino que Dios nos guarde de su propia ira. Mis hermanos, y en este contexto que hemos explicado, es que aparece ese profeta Isaías alrededor del año 740, profetizando contra el reino del sur, el cual es Judá, en el año de la muerte del rey Usías, donde tuvo esa visión gloriosa del Señor, sentado en su trono alto y sublime. Mis hermanos, el mensaje de Isaías fue claro. El pueblo debía de reconocer la santidad de Dios. El pueblo debía de apartarse de su pecado y entender que el juicio de Dios era inevitable. Pero a la misma vez, Isaías, mis hermanos, proclama a un siervo fiel. Isaías proclama que vendría a sufrir por los pecados del pueblo. Isaías 53, mis hermanos. Y ese Rey eterno, mi hermano, traería justicia, traería paz a todas las naciones de la tierra. ¿Cuánto tengo? Me acabó el teléfono. 25. Gracias. Me da tiempo. Pensé que no me iba a dar tiempo, mis hermanos. Permítanme entonces, mis hermanos, dar algunos temas teológicos principales del profeta Isaías. Uno de los temas principales de Isaías, mis hermanos, como lo mencionamos, es que nosotros podemos ver la santidad de Dios. El capítulo 6, mis hermanos, vamos a pasar por ese capítulo. Isaías tiene una visión, el cual se menciona en este capítulo. Y esa visión es una visión gloriosa de Dios, sentado en su trono celestial, mis hermanos, donde serafines están delante de él. Y estos serafines proclaman: Santo, Santo,
santo es el Señor. Mis hermanos, Dios le permitió a Isaías ver su santidad. Dios le permitió ver a Isaías su pureza frente a la maldad del pueblo, mis hermanos. Y es que, mis hermanos, el pecado del pueblo fue muy grande. Y por eso Dios le hizo entender a Isaías que su santidad se revela siempre en contra de la maldad. Isaías dice en ese momento: ay de mí, dice, que soy muerto, porque he visto al Santo de Israel. Y sigue narrando que un ángel voló hacia donde Isaías y le puso un carbón encendido con un objetivo. Ese carbón encendido era para purificar a Isaías, era para santificar a Isaías, para que éste pudiera estar delante de la presencia del Señor, mis hermanos. Así que, igual que Isaías, mis hermanos, nosotros también necesitamos ser purificados. Nosotros necesitamos ser santificados. Y aunque no va a ser en visiones, Dios ya lo estableció al principio cómo lo debemos de hacer. Y hoy en la clase dominical lo mirábamos. Si no estamos en nuestras disciplinas espirituales, no vamos a ser santificados. No vamos a ser esas personas que Dios quiere para que podamos estar delante de Él, mis hermanos. Otro de los temas que vemos en el libro de Isaías es el siervo de Jehová. Los capítulos 42, 49, 50, 52 y 53. Mis hermanos, este siervo se nos presenta como aquel que realmente fue escogido por Dios para traer justicia, para traer luz a las naciones y sobre todo para poder traer redención por medio de su sufrimiento. Mis hermanos, Isaías 53 describe de una manera sorprendente para mí y nos debe de sorprender a nosotros también, ese siervo sufriente que quita la iniquidad del pueblo y nos lleva a su santidad a través de la expiación de la cruz. Pasajes, mis hermanos, como Isaías 9 y Isaías 11 presenta a una descendencia de David que reinará con justicia, sabiduría y paz, pero que este rey no solamente gobernará en Israel, sino que traerá la restauración de toda la creación de una vez por completo. Y aún, mis hermanos, en el periodo de apostasía en el que Isaías vivía, este nos habla de ese remanente fiel. Aunque gran parte del pueblo, mis hermanos, se apartó en idolatría de Dios e injusticia, siempre permaneció un grupo pequeño, siempre permanecieron ese pequeño remanente que confió en Dios y que guardó su pacto. Y este pequeño remanente, mis hermanos, se convierte en esa continuidad de plan de salvación, mostrando que Dios preserva y persevera a aquellos que ha llamado desde antes de la fundación del mundo. Y finalmente, mis hermanos, la esperanza futura. La restauración no solamente es para Israel, sino que también es para los pueblos extranjeros, los gentiles que fueron incluidos, fueron injertados en el pueblo de Dios. Esto, mis hermanos, anticipa a la iglesia, donde los judíos y los gentiles ya no son más dos pueblos separados, sino que son un solo pueblo en Cristo Jesús. Si los judíos quieren venir a la salvación, deben de venir a Cristo. Eso significa que miles de judíos están yendo al infierno. Y si los gentiles quieren venir a la salvación, deben de venir a Cristo. Juan 14:6 declara: Jesús dice que Él es el camino, que Él es la verdad y Él es la vida. Fuera de Él nadie puede conseguir la salvación, mis hermanos. Los capítulos 65 y 66, mis hermanos, Isaías anuncia un nuevo cielo, anuncia una nueva tierra, y esta es la parte donde Juan retoma en Apocalipsis capítulo 21. En estos capítulos, mis hermanos, Isaías nos asegura que su visión realmente no solamente está limitada al regreso de Babilonia,
Todos recordamos el libro de Daniel, cuando los judíos estaban en Babilonia. Isaías estaba profetizando sobre eso también, pero no solamente se dio a ese regreso de Babilonia, mis hermanos, sino que la visión también apunta a ese futuro glorioso que el pueblo de Dios va a tener en los tiempos finales y que lo estamos esperando con ansia. Yo creo que todos nosotros debemos de estar esperando esos tiempos. Y el capítulo 61, mis hermanos, el Mesías es presentado como el centro de la restauración final. Mis hermanos, Jesús mismo se aplica a este pasaje del capítulo 61 en Lucas capítulo 4. Cuando Jesús llega de Nazaret y entra en el día de reposo en una de las sinagogas y le dan a leer a él la porción del libro 61 de Isaías. Y él leyó esa porción maravillosa que dice: el Espíritu del Señor, dice, está sobre mí, por cuanto Él me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, dice, a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar, dice Jesús, el año agradable del Señor. Y cuando Isaías cerró el rollo, él expresó en voz alta: este día, esa profecía se ha cumplido. Y todos conocemos el resto de la historia. Querían matar a nuestro Señor Jesucristo los judíos, y Él tuvo que huir de ahí, porque Él se dominó y se predominó el Mesías prometido. Y fuera de Él no hay otro, mis hermanos. Mis hermanos, al estudiar el libro de Isaías, miramos de una manera muy clara a un pueblo rebelde. Miramos a la infidelidad del pueblo de Dios. Este pueblo que fue castigado por Dios a través de las naciones vecinas. Pero también vamos a poder observar el carácter inmutable de nuestro Dios, quien no abandona a los suyos ni se olvida de la promesa que hizo desde la antigüedad a los suyos, mis hermanos. Iglesia amada, amados del Señor, el mensaje de Isaías esta mañana es para ti también. Debes de reflexionar de tu relación con Dios. Debes de meditar en tu fidelidad con Dios. ¿Estás realmente adorando a Dios con todo tu corazón? ¿O tus palabras solamente son una religiosidad aprendida? Y esto lo recuerdo de mi hermano Luis Alexis, cuando él dice, y muchas veces dijo, que muchos de nosotros podemos tener la jerga aprendida. Debemos de vernos a nosotros mismos, mis hermanos, cómo estamos en nuestra relación con el Señor. Iglesia, ¿estás verdaderamente viviendo con integridad, con amor, con justicia, proclamando el Evangelio de Jesús? ¿O nos hemos acomodado a nuestra zona de confort? Mi trabajo, la casa, la iglesia y la obra del Señor, ¿dónde está? Iglesia, tu misión debe ser llevar el mensaje de salvación de Dios. Y la pregunta que Isaías nos deja en esta mañana es inevitable, mis hermanos. ¿Seremos parte de este remanente? ¿De este remanente fiel? Que refleja la santidad, que refleja la justicia de Dios y que por ende anuncia su reino. Y para los que no han entregado su vida, si hay visitas presentes, mi amigo presente, si no has entregado tu vida a Cristo, déjame decirte lo siguiente: te aseguro que Jesucristo es ese siervo prometido, es el Rey eterno, quien sufrió y murió en la cruz del Calvario para llevar tu culpa y darte vida eterna. Él en esta mañana te ofrece perdón, te ofrece salvación, y esta es tu única oportunidad, mi hermano, y espero que así sea.
en que te puedas alejar del pecado y a comenzar a vivir en su justicia verdadera. Mira, ¿acaso no has pensado en la seriedad de tu pecado? Que ofende a Dios y que Dios está listo por si acaso no te arrepientes. Hermano, Dios va a derramar su ira sobre todos aquellos que desprecien a su Hijo Jesucristo, igual que lo hizo con Israel y con Judá. Así que, mis amigos que están presentes en esta mañana, no tardes en responder al llamado que Dios está haciendo. Oremos, mis hermanos. Señor, en esta mañana queremos